Ok, vamos a continuar con la última parte. El libro de Ramón Shillotov menciona las diferentes leyes que se fueron expidiendo para regular la función consular en México. La primera que menciona, si no me recuerdo, es de 1830, durante el gobierno de Vicente Guerrero, o 29, 1829. Y bueno, durante el siglo XIX y XX se fueron expidiendo diferentes leyes para tratar de modernizar y adaptar el servicio exterior a las circunstancias del país y de nuestra política exterior. No vamos a meternos a detalles, es decir, lo único que deben considerar es que ha habido diferentes leyes. La más reciente se expidió en el año 94 durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, obviamente se han hecho muchas reformas, la más reciente creo que en el año 2018. Y ahí es donde está la ley del Servicio Exterior Mexicano sobre elementos, donde está regulada la operación de nuestras embajadas, nuestros consulados, el servicio exterior y demás. Pero bueno, ahora quiero hacer un breve análisis de nuestros consulados en el mundo, ¿no? Vamos a ver ahorita, ponemos en la cuenta, bueno, este es un mapa de la red consular de México en Estados Unidos. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Si se fijan, la mayor parte están establecidos en la frontera con Estados Unidos, California, Texas, Arizona, Nuevo México. Hay en otras partes del país, pero la mayor concentración está aquí en la frontera, ¿no? Tenemos 50 consulados. Algunos son consulados, otros son consulados generales. Para estos documentos se los voy a mandar, está en la página, la lista de los consulados. Tenemos, pues, Albuquerque, Atlanta, Austin, Boston, Brownsville, Calexico, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Douglas, Arizona, Del Río, Texas, El Paso, Texas, Eagle Pass, Texas también, si no me equivoco, Filadelfia, Fresno, Nevada, Houston, Indianapolis, Kansas City, Los Ángeles, Laredo, Las Vegas, McAllen, Miami, Nogales, Nueva York, Omaha, Orlando, Oxnard. Bueno, es una lista, incluso se les pasa a una siguiente página. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Es la red consular más grande que un país tenga establecido en el territorio de otro. Y bueno, ¿por qué es tan grande? Pues simplemente por la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, ¿no? El cálculo es que más o menos hay 11 millones de mexicanos nacidos en México viviendo en Estados Unidos y otros 25 millones hijos o nietos de mexicanos, o sea, de mexicanos nacidos en México, ¿no? Entonces, en total estamos hablando de una población de 30 millones de personas, 35 de mexicanos que viven en Estados Unidos. Es una población enorme. Esta población que tiene que ser atendida de diversas maneras, necesitan documentación, necesitan ayuda, necesitan diferentes papeles, en fin, poderes. Es un trabajo titánico el que hacen las representaciones consulares, tanto en materia de protección consular como de documentación. También hacen contribuciones políticas y económicas, pero yo tengo la idea de que esta red consular está relativamente desaprovechada para el cabildeo, para promover nuestros intereses en Estados Unidos, más allá de la protección a los mexicanos, que desde luego es la tarea más importante y lo va a seguir siendo. Pero bueno, la primera vez que se le dio un uso verdaderamente nacional, distinto a lo propiamente consular, fue cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. En aquel entonces probablemente la red consular ya era semejante, debíamos tener más de 40 oficinas en Estados Unidos. Es interesante, pero incluso por ahí del año 1910, 1920 ya teníamos más de 30 consulados en Estados Unidos, muchos de ellos obviamente en la frontera o cerca de la frontera, pero bueno, ya era una red consular bastante importante que fue creciendo durante el siglo XX conforme aumentó la población mexicana allá. Pero bueno, al momento de llegar la negociación del NAFTA, del Telecán en el año 92, 91, 93, se movilizó a toda la red consular para promover la aprobación, la firma del TLC, ¿no? Se hizo un trabajo con autoridades locales, gobiernos de los estados, de las ciudades, cámaras de comercio, empresas, sindicatos, en fin.
una labor de información, de diplomacia, digamos, no tradicional, porque se estaba contactando no al gobierno federal de Estados Unidos, sino a gobiernos locales, estatales y a entidades privadas, con el objetivo de que el tratado tuviera la menor resistencia posible y fuera firmado, ¿no? Algo que funcionó bastante bien. Tampoco he encontrado nunca quizá debería buscar mejor, un libro que hable sobre la estrategia que se usó en aquel momento para utilizar nuestra red consular con este fin. Algo parecido se hizo ahora con el TIMEC, no a la misma escala que en el 93, pero bueno, también se utilizó. Entonces yo creo que nuestra red consular en Estados Unidos puede utilizarse de una manera mucho más diversificada, ¿no? También para promover la cultura, en fin, otros intereses, ¿no? Bueno, esa es la red consular en Estados Unidos. Ahora bien, vamos a hacer una visión de la red consular de México en el mundo. Vean este mapa. Se alcanza a ver que, bueno, obviamente nuestros consulados están muy concentrados en Estados Unidos. Tenemos muy poquitos en América Latina, unos cuantos en Europa, 3. En Asia también tenemos 3, 4 puntitos ahí, ¿no? Esa es una situación que, bueno, no sé, a mí no me... Yo creo que deberíamos... Ahorita vamos a analizarla un poco y vamos a ver luego nuestra situación general. Consulados de México en el mundo. Está en orden alfabético. Barcelona, Calgary, Canadá, Estambul en Turquía, Frankfurt en Alemania, la capital económica de Alemania, Hong Kong en China, Milán en Italia, Montreal en Canadá, Quetzaltenango, que es Guatemala, Río de Janeiro, Brasil, San Juan de Puerto Rico, San Pedro Sula, que es Honduras, Sao Paulo, Brasil, Shanghai, China, Tecunumán, que es también Guatemala, es una ciudad en un puerto fronterizo con Guatemala, Toronto en Canadá, Vancouver en Canadá. Es decir, tenemos Guangzhou en China también, donde trabajé. Tenemos, a ver, ¿cuántos consulados son? Damos cuenta, a ver, en China tenemos Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, nuestra oficina de enlace en Taiwán, que es un caso particular que veremos después, porque también es como un consulado, son 4, todos ellos, digamos, en China, ¿no? Hace años existió un consulado de México en Osaka, en Japón, pero pues, desafortunadamente se cerró. En América Latina, en América del Norte, bueno, San Juan de Puerto Rico cuenta como Estados Unidos, pero bueno, es una situación un tanto especial. Está en el Caribe. Tenemos consulados en Guatemala, tenemos 2, Quetzaltenango y Tecunumán. Quetzaltenango es la segunda ciudad de Guatemala, Tecunumán es el puesto fronterizo más importante. Luego tenemos en Honduras, San Pedro Sula, que es la capital económica de Honduras. Tenemos luego nada más en Brasil, 2 consulados, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Sao Paulo, la capital económica de Brasil, es como la Ciudad de México, igual muy grande. Y Río de Janeiro, que es una ciudad grande, pero es más bien, bueno, la capital cultural de Brasil, ¿no? Y luego en Europa tenemos consulados en Barcelona, obviamente la segunda ciudad de España, que tiene vínculos importantes con nuestro país, muchos mexicanos, turismo, comercio. Tenemos un consulado, Frankfurt, que es la capital económica de Alemania, como ya lo mencioné, Milán, Italia, y ya, 3 consulados en Europa nada más. Aquí incluyen un punto que es la oficina de México en Ramallah, que no es una embajada y tampoco es un consulado, yo creo que es más parecido a una embajada que a un consulado. México, bueno, aquí viene en este cuadro un resumen de una numeralia de nuestras relaciones exteriores. 42 organizaciones internacionales tienen presencia en México. Tenemos 3 oficinas de enlace en el exterior, que son Ramallah en Palestina, Taiwán en China y Estrasburgo en Francia. 111 países tienen representaciones en México. Tenemos 74 embajadas extranjeras, 74 embajadas de México en el extranjero. 67 consulados, de los cuales 50 están en Estados Unidos. O sea, solamente 17 consulados. Yo creo que son menos. A ver, 4 en Asia. En América Latina son 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 4, 10. 3 en Europa, 13. No sé por qué no me sale la cuenta. Los que están en Canadá, desde luego, perdón, fuera de Estados Unidos, ¿no?
Tenemos 50 en Estados Unidos, pero en Canadá tenemos un número importante de 6 consulados. Es Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal. Hay uno en Leamington. ¿Cuántos tenemos en Canadá? Perdón, ya perdí la cuenta. A ver, tenemos Calgary, Montreal, Toronto, Vancouver, 4 consulados en Canadá. Por eso por ahí me falta alguno. Pero bueno, la verdad es que no, en mi opinión, nuestra red consular en el extranjero está limitada. Les voy a mandar una página que vi que es interesante, es una página interactiva que te permite ver, seleccionas un país y te señala todas las oficinas que tiene en el mundo, tanto embajadas como consulados. También te permite ver cuántas embajadas y consulados extranjeros hay en ese país. Según esta página, México tiene más o menos el mismo número de oficinas en el exterior, es decir, embajadas y consulados, que países como Argentina o Colombia, países que son mucho más pequeños que México en población. O sea, Argentina debe tener 40 y tantos millones de habitantes, Colombia como 50. Sus economías pues también son pues, como el 30% de la mexicana, poco más, poco menos. Y sin embargo tienen redes de oficinas en el exterior similares a las de nosotros, ¿no? Y si quitamos los 50 consulados que están en Estados Unidos, quedaríamos que en el resto del mundo solamente tenemos 17 y 74, 91 oficinas en el resto del mundo, que no es gran cosa, la verdad. El mundo, por ejemplo, tiene 200 países, tener 91 ni siquiera te da para cubrir la mitad. Hay continentes, por ejemplo, en África, pues nada más tenemos creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 embajadas. En un continente donde hay más de 50 países, tenemos 7 embajadas. En Asia también, bueno, estamos más o menos, nuestra representación no está tan mal, pero la verdad es que creo que podríamos tener una presencia internacional mucho mayor, considerando el tamaño del país y de la economía, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí vamos a dejarle hasta aquí. La siguiente asesoría, que espero que venga alguien para no estar aquí hablando solo, podamos continuar hablando de las oficinas consulares de México. Vamos a dedicarnos más a fondo al tema de las funciones de las oficinas consulares y su estructura. ¿Sale? Gracias, buenas noches.